A menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, nuestras relaciones, la profesión, la familia y el futuro. Pero el mensaje de este libro es, ¿por qué esperar a que esto ocurra? Este es el primer párrafo del maravilloso libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Bienvenido, soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube. Si tu vida pasa por este sentido, y si no pasa por este sentido, ¿qué esperas para de todas maneras hacer los cambios que coloquen tu existencia en donde siempre has querido estar y en donde siempre has soñado, en donde deberías estar, dadas las condiciones físicas, mentales, emocionales, etcétera, que sabes que posees, incluso la dignidad como tal, como seres humanos, como entidades divinas que tenemos? ¿Para qué esperar estar en la crisis y generar estos cambios? O si finalmente sí estamos en esa crisis, sí nos está cargando la fregada, sí nos sentimos muy, muy mal, muy tristes, deprimidos, etcétera. Bueno, pues es el momento del cambio. Esa es la pretensión de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Joe Dispenza nació el 22 de marzo de 1962, así que anda en los 59 años el doctor Dispenza, médico quiropráctico, bioquímico y neurocientífico. Esos datos científicos en el caso de Joe Dispenza me parecen muy importantes porque hablan de un tipo que, bueno, cuando menos tiene una formación como para no generar un asunto de decir falsedades, de reproducir una situación en sus charlas, en sus discursos, en sus textos, a partir de una moda. Él participa en aquella famosísima película que ha sido, final de cuentas, un cambio muy importante en la manera de ver la realidad, que se llamó, creo que ahora mismo lo acabo de confundir, creo que está en las dos, sobre todo estaba pensando en El Secreto, esa superproducción que habla justo de cómo modificar a partir, en ese sentido del secreto, de la realidad, de la realidad de mis palabras, cómo modificar mi realidad, mi contexto existente. Bueno, pues en este caso, en el caso de este texto y de esta línea de trabajo que elaboramos aquí en Master Vidal, la pretensión es que desde el asunto científico, nada de falsedades ni de fantasías, podamos ir comprobando si esto que nos dicen estos tipos tiene un sentido real, tiene un sentido que puede afectar de manera directa nuestras vidas. Y es el caso de Deja de ser tú. Bueno, pues hable con esa introducción que te acabo de compartir. Dice el siguiente: aprenderás que el verdadero objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica, superarla, trascenderla y entrar en el subconsciente, que es como, incluso parecería como literariamente abrir un jueguito, que es como ir al futuro, ir por encima de esta situación para volver, para poder ir a la base, para engañar un poco al proceso mental. El verdadero objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica y entrar en el subconsciente para hacer cambios reales y permanentes en nosotros, en nuestras bases existenciales. Este texto está compuesto por 3 capítulos. El primero y el segundo nos da las bases del proceso, de cómo se modifica la realidad. El primero, sobre todo, nos llevará al famoso cambio del mundo newtoniano, de cómo funcionaba la física de Newton de causa y efecto, y cómo en esa causa y efecto el espectador, en este caso nosotros los observadores, solo somos justamente eso, solo somos espectadores de ese proceso que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio. Cómo es que este carrito se traslada de mi mano derecha a mi mano, o de mi mano izquierda a mi mano derecha. Bueno, pues entonces aquí habrá una causa que será la voluntad de moverlo. Se establece ese recorrido en esta distancia-tiempo hasta que tiene esta consecuencia. Pasó de mi mano a la otra. Y mi conciencia, claro, lo estoy haciendo yo mismo, pero si esto lo pudiera hacer otras manos, lo pudieran hacer otras manos que no fueran las mías, a mí como investigador, como testigo de la realidad, solo me queda observar este proceso y en determinado momento poder escribir o compartir y decir que de cierta mano pasó atravesando un espacio-tiempo a otra mano. Así funciona la física newtoniana. Tiene una causa
y por lo tanto tiene un efecto y tiene una consecuencia. En la física cuántica, que es el cambio importante que se aporta desde la ciencia, pero que finalmente pues desde el siglo pasado empieza a trascender todos los ámbitos, se establece que esa causa y efecto ya no tienen registro. Y quizá lo más importante, es decir, ya no tienen un registro permanente, ya no tienen un registro que podamos establecer como una ley. Y a partir de esa ley, entonces todos los procesos que sean en la newtoniana parecidos a este, podrán estudiarse a partir de ese proceso madre, de ese proceso original. Así funciona la ciencia, entonces va descartando posibilidades hasta que las encuadra y las hace participar, las somete a un departamento al que le va a llamar ley física, ley biológica, incluso ley social, etcétera, etcétera. Bueno, en la física cuántica, el asunto se generó porque en determinado experimento un grupo de científicos en ondas de luz vio justamente ondas y otro grupo en ese mismo experimento con la intención de ver partículas vio partículas. Lo grande, lo importante fue que participaron del mismo experimento y entonces esto después de mucho trabajo y de muchos estudios ha llevado a concluir que los espectadores modificamos el proceso. Y bueno, y se ha destapado también entonces la posibilidad filosófica. Entonces, este asunto es no solo el cambio de este punto A del carrito al punto B del carrito, está promovido por el movimiento, etcétera, etcétera, sino depende del observador. Pudiéramos hacer experimentos. Si cerraras los ojos en este momento ante el video y incluso vamos a hacerlo, cierra los ojos y ahora te pido que los abras, abres los ojos y encuentras el punto en la otra mano. Claro, seguro pasó esto porque además yo lo vi, pero el asunto para intentar explicarlo de manera muy sencilla, es que vas a encontrar se va a determinar el experimento, se va a determinar la realidad de acuerdo a donde tú estés poniendo la atención en ese campo. Esto lo explicaron ya después con los átomos, ¿no? El asunto es que los electrones están en un campo gravitacional con respecto al átomo, pero aparecían en cualquier posibilidad de ese espectro. Y al final de cuentas determinaron que aparecían donde ellos ponían, donde el observador, donde el científico ponía la mirada, la atención, ahí aparecía, sin traslado bueno, claro, de estos mínimos espacios y de estos absolutamente mínimos tiempos. Bueno, toda esa base la desarrolla Dispensa así, con palabras muy sencillas, con palabras básicas para explicarnos el primer capítulo y decir el cambio fundamental que hay ahora de hacernos responsables de que las cosas que están pasando en nuestra vida están determinadas por la manera de observarlas, están determinadas por el observador que he sido. Entonces, para ponerlo también de manera muy sencilla, hoy en la mañana me lo voy a inventar, se me canceló una posibilidad de trabajo y se me canceló de la manera más extraña, ¿no? No había por qué, tenía todos los requerimientos, estaba muy bien y me dijeron simplemente, comillas con ese simplemente me dijeron que no. En ese proceso yo puedo renunciar a ese trabajo y a esa profesión en la cual hoy se me negó la puerta. O, de acuerdo al observador, puedo pensar que no es importante el resultado de esta negación porque me están esperando posibilidades más amplias. Entonces, para el que observa y dice hasta aquí, hasta este punto llegué, si no me dan este trabajo quiere decir que no soy bueno para hacer esta actividad y renuncia, entonces esa realidad se le va a aparecer. Esa posibilidad entonces esa es la que va a haber. Ya no seguirá teniendo trabajos o lo seguirán rechazando. El que dice que no importa el fracaso de hoy en la mañana porque viene algo más importante, esa posibilidad va a aparecer en su realidad. Cualquiera de las dos. No recuerdo si era en El Secreto que dicen
el famoso experimento, ese juego, que era realmente un juego y una cuestión ahí pseudocientífica en tanto el ejercicio, del frijolito puesto en el envase de vidrio con algodón húmedo. Entonces, es en las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh que aparece. Dice, el niño que cree que va a tener una plantita, tiene una plantita. El niño que cree que no es cierto, que es imposible que de la relación de humedad, algodón y semilla de frijol salga una planta, va a tener esa realidad porque él de manera inconsciente cambiará el algodón, inundará el frasco, quitará la semilla y entonces no va a tener esa realidad. Ese es el punto del asunto cuántico. Y ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde estamos nosotros? Pues en la responsabilidad de mantener o esa fe o esa creencia o esa posibilidad y de abrirnos al campo de aparición del universo. Ya no estoy preocupado ni determinado ni brutalmente agotado, neuróticamente exhausto, porque quiero obtener ese resultado. Hoy entonces diría en palabras de dispensa, yo lanzo mis disposiciones porque ahora ya tampoco estoy forzando al universo ni a mi vida a nada, yo lanzo la disposición y después de manera verdaderamente incluso absolutamente relajada, dejo que el proceso haga su trabajo y entonces me voy enfrentando con esos campos ahora poderosos, ahora positivos, ahora maravillosos de mi vida, que van floreciendo viejas semillas que yo he dejado en paz. Entonces el éxito en la carrera que he estado trabajando o que trabajé de manera muy neurótica, bueno, pues entonces ahora lo suelto y la verdad es que he llegado a estos trabajos de manera mucho más sencilla, me he sentido muchísimo más capaz y me empiezan a llamar por lo que sé hacer. ¿Cómo es esa aparición? Estoy detrás de ellos, estoy persiguiéndolos, estoy intentando alcanzarlos, participo de los 2000 pruebas y castings que hay que hacer. No, he lanzado mi semilla del trabajo, hago con toda precisión, con todo compromiso, con todo profesionalismo lo que tengo que hacer y voy obteniendo esos resultados. Esa es la primera parte. En la segunda parte, Dispensa establece, ahorita te lo voy a compartir, cómo podemos ir penetrando y cómo podemos ir, sí, sí, creo que penetrando es el término, cómo podemos ir aprendiendo a sumergirnos, que básicamente aprender es desaprender, es un proceso paradójicamente contrario, pero muy hermoso. ¿Cómo dejo de saber, cómo me quito lo que yo suponía que eran saberes que al final de cuentas no me están colocando en los resultados que yo pretendo? ¿Cómo logro desaprender esos procesos para entrar en esta nueva realidad, para entrar en este nuevo proceso? Sobre eso va el segundo capítulo, que empieza a apuntar hacia el proceso de la meditación, hacia la experiencia de la meditación. Y en la tercera, en este texto de Deja de ser tú de Joe Dispenza, se encargará justo de ya de una manera técnica de compartir con nosotros los procesos vivenciales, ya experimentales de esa situación para empezar a modificar la realidad. Los tiene 3 o 4, me parece que al final son verdaderamente interesantes, verdaderamente intensos. Y entonces son 2 capítulos de introducción para que tu mente esté tranquila, para que en el momento de experimentar la situación de la meditación no estemos cuestionando de manera neurótica, sino que a nuestra cabeza le hemos dado toda la información, le hemos explicado el mapa para que nos deje caminar en paz. Porque si no, se la va a pasar cuestionándonos si estamos en el lugar indicado, si está aburrido, si no hay logros, si no va a suceder, etcétera, etcétera. Ese es el compuesto básico de la estructura de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Último comentario para pasar de manera directa ya a las citas. Deja de ser tú es deja de reaccionar, deja de, sí, deja de reaccionar, que sería ya básico, deja de moverte en el mundo con las bases con las que yo, Marco Vidal, me he movido todo el tiempo, o tú en tu propia personalidad, que incluso podrías estar hasta absolutamente orgulloso, orgullosa de haberla generado de esa manera, ¿de acuerdo? Pero aquí el punto es, te tienen los resultados que tú has querido, te tiene absolutamente feliz, absolutamente libre, te tiene en tu mundo material como una expresión plena y coherente de tu mundo interior, entonces perfecto, ni le muevas porque está funcionando muy bien. No te tiene ahí, o no solo no te tiene ahí, te tiene
tirado a la fregada, te tiene de la mierda, es momento de modificarse. No es nada fácil, porque ¿quién te ha llevado al lugar donde has estado tú? Si ya que me parece que para estas alturas del compartir entre tú y yo con nuestros intercambios de charlas y de textos, ya para este momento tú ya no estás en esa conciencia de la víctima. Es decir, ya para este momento, para esta charla, ya no se puede decir el país, la pandemia, mi familia, el trabajo, los malditos hombres, las mujeres, las traiciones de los amigos, mi papá, mi mamá, ya no son justificaciones. Pueden ser determinaciones importantes que hay que entrar, que justo hay que entrar a resolver en el inconsciente o en el subconsciente, dice Dispensa, para quitar ese proceso que está contaminando sin que nosotros tengamos una visión clara nuestras posibilidades de realización. Entonces, para eso es justo. Deja de ser tú, dejo de reaccionar a como estoy acostumbrado. De tal nivel, que lo voy a compartir ahorita dentro de muy poco tiempo, fue un concepto que me sacudió profundamente porque yo no solo me presumía de ser un tipo consciente, sino que además estaba absolutamente orgulloso de que tengo control mental y que desde ahí me muevo. No es cierto, muchísimas de mis reacciones las ha manejado el cuerpo y cuando hablo del cuerpo es fisiológicamente están determinadas por mis reacciones químicas. Soy una víctima de mis reacciones químicas para cosas tan importantes como las relaciones de parejas, el trabajo profesional y la sensación vital en general de mi estado de existir. Es mi cuerpo el que acostumbrado a las viejas reacciones, te estoy hablando de viejas reacciones desde la infancia, me ha seguido colocando en los mismos elementos. Me tropiezo constantemente con la misma piedra. Por más atención, comillas, que pongo desde acá, desde el asunto de la cabeza, es inevitable porque yo no sabía que quien estaba a cargo de ese proceso es el piloto automático de mi cuerpo por medio de las emociones. A ver si logro explicártelo y vamos a continuar con los compartires de este texto. Bueno, al manifestarse una nueva experiencia en tu vida, algo que no solo nuevo, sino que te agradó, cuando de pronto encontraste, mira, pues este logro estuvo padre en el trabajo, en la familia, en lo que tú quieras, al manifestarse una nueva experiencia en tu vida, la energía que te produce en forma de emoción elevada, como una fuerza interior, maravilla como una maravilla o una gratitud inmensa por lo que te ocurrió, te empuja a hacerlo una y otra vez. Tenemos una experiencia agradable y se registra en nuestro cuerpo esa experiencia. Ahorita, no he dado la fecha, es 21 de agosto del año 2021. Son las 4:30 de la tarde, hace un par de horas que comí, tomé un postre muy rico y ese postre, desde que lo empecé a servir, empecé a saborearlo. Esa es la historia. La primera vez me enfrenté a ese postre y esa primera experiencia me dijo, wow, qué experiencia tan agradable en términos de sabor, ¿no? Entonces me pareció agradable y la he ido reforzando, de manera que cada que puedo tomo ese postre. Cada que me dan a escoger, escojo por ese postre, no importa cuál sea. El asunto es que ese antojo que de pronto se despierta no está en este proceso, está en ese proceso del cuerpo que buscará estar repitiendo muchas veces de manera inconsciente la posibilidad de darle de nuevo, de generar nuevamente esa experiencia. Es lindo, porque no es ninguna estupidez. El asunto es, ok, esto nos gustó, dirían mi interior, mi físico, mi corporalidad, esto nos gustó, vamos a continuar regalándolo, vamos a buscarlo nuevamente. Está padre el proceso, ¿no? Como una fuerza interior o una gratitud inmensa. Te empuja a hacerlo una y otra vez. Ahora te estás encaminando a una verdadera evolución. Ahora el punto es entonces que ya empecé a generar los cambios para encontrar con esas experiencias agradables, con esas experiencias potenciadoras, esas experiencias empoderadoras, en lugar de empezar o de continuar, mejor dicho, manejando las experiencias anteriores, las experiencias de la amenaza, las experiencias de la carencia, las experiencias del miedo. Hace 3 días comía con mi mamá y yo me permití ahora preparar el guiso, algo muy sencillo, muy básico, pero a mí me parece muy rico. Entonces, bueno, lo preparé
Y fue bien interesante porque yo terminé un poco malhumorado con ella porque le encontró cuatro cosas que le faltaban a ese guiso. Entonces dijo, oye, esto estaría bien con tal cosa. Ah, estaría bien si le agregáramos tal cosa. Estaría bien si le pusiéramos tal cosa. Entonces al final de cuentas le dije, mamá, no te gustó, no te gustó mi platillo. Me dijo, no, está muy rico. Entonces le dije, peor, peor entonces. Me dijo, ¿por qué? Porque en lugar de disfrutarlo, de estar en el presente y disfrutar el proceso y decir, ok, me gustó, venga, me lo como, y la charla va por otra cosa, en tus ganas de decir algo, en tu deseo de comentar el mundo, fuiste a determinar lo que le falta a eso. Esa es una determinación en tu existencia. ¿Cuántas veces en cualquier momento no disfrutas lo que tienes, no disfrutas tu presente porque estás revisando de manera constante qué te falta, qué carencia? Esa es una costumbre determinada por el cuerpo. Posiblemente en el caso de esta persona que te estoy hablando, la pobreza en su vida infantil evidentemente estaba determinando que a lo que ella comía o a lo que ella vivía le hacía falta siempre algo, siempre le hizo falta una recámara para ella sola, un juguete lindo, unos zapatos nuevos, comida, lo que tú quieras. De tal forma fue tan importante su experiencia que ahora incluso cuando lo puede tener, lo primero que nota siempre en su vida es la carencia. Podría parecer una tontería, pero esta señora que nos educó a mis hermanos y a mí fue una mujer que jamás pudimos darle lo que ella nos estaba pidiendo. Y siempre pensamos que eso que nos estaba pidiendo siempre estaba en nosotros. No, hoy, hasta hoy sé que en realidad yo pude haber sido el hijo perfecto, pues ella siempre hubiera encontrado algo más para hacerlo perfecto, pero no estaba en mí, porque en realidad yo, como cualquier niño para su madre, ya era perfecto, pero ella no lo podía ver, porque siempre está pensando que le hacía falta algo. ¿Por qué? Porque no tiene control de su existencia, controla su cuerpo que le está pidiendo esa necesidad. Así de importantes son las determinaciones. Bueno, cuando cambiamos ese proceso, podemos empezar a hablar de que estamos ya generando un verdadero camino de evolución. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti. Atención, la imagen no es afuera, porque puedo ir a hacerme un look o quitarme estas barbas o quitarme arrugas, lo que tú quieras afuera, comprarme ropa cara. No está ahí, el proceso es en el asunto de cómo me veo, la imagen que de mí tengo, lo que me digo constantemente al espejo, lo que me digo a mí mismo en el proceso cuando reflexiono para mí. Revisemos. Hay muchas situaciones que somos capaces de decirle, que es más, la gente que se equivoca que tiene errores de dicción, por ejemplo, o pronuncia mal algo y que se pega, ¿no? Que dice, ay, dije esta tontería y pum, se da un pequeño golpecito. Por más pequeño que sea el golpecito, ese acto que viene del inconsciente, ella no se lo haría a alguien, ¿no? Alguien que si yo digo algo malo y estoy hablando con una amiga, ella no saca la mano y me pega y me dice, "Ay, te equivocaste, Marco, no sabes pronunciar bien". ¿Por qué si lo hace con ella? Eh, Conozco a alguien también que se atiende mejor se atiende mejor cuando me invita a comer que cuando come sola. Si ella tiene un invitado a comer, lo digo porque en este caso puedo ser yo, cuando me dice, ¿vas a comer conmigo? Y le digo que sí, entonces arregla la mesa, pone un postre, busca que el agua esté fresca, hace un pequeño esfuerzo porque esa comida sea una experiencia agradable. Cuando come sola, es capaz de abrir la lata, de tomar el jamón así en rollos y comérselo, así, básico. Eso es muy importante, es muy sutil, pero es muy poderoso. El otro es más importante. Quedar bien, la imagen que tengo del otro es más importante que la que tengo de mí. Es más importante la opinión que pueda despertar Marco con respecto a cómo como que la que yo tenga de mí, que es más, ni siquiera tengo opinión porque no la tengo en la conciencia. Durísimo. Para poder cambiar debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo. Atención también con la del mundo. Estamos entonces en este mundo caótico, hace rato platicaba con alguien también que le compré una cosa, fui el primero en comprársela y entonces ella decía, que se persinaba y le dije, creo que ahí hay muchos de tus elementos de pensar que tu Dios necesita que hagas este gesto con el dinero para darte una bendición. Y ella no pude sacarle de ahí, pero ella decía, es que creo que eso le gusta a Dios. Y yo,
¿cómo sabes que a Dios le gusta algo o que no le gusta? Tú estás proyectando tus ideas en Él, jamás has escuchado ni lo va a suceder que Dios te diga, sabes que sí, persínate siempre que hagas tu primera venta, porque si no ese día yo no te voy a ayudar. ¿Cómo puedes plantearte un Dios capaz de generar esa condición? Entonces ella decía, no, no, es incapaz de castigarte, pero le gusta, le agrada más. Ok, y si le agrada más, entonces tendrá un regalo para ti. Ese es un Dios que te está llevando a la manipulación. Es un Dios que si te portas bien te pondrá estrella. Si te portas mal te dejará en paz. Dios es incapaz de hacer eso. No podía ser la lluvia entonces o el sol más inteligente que Dios, porque el sol sale para cualquier planta y la lluvia alimenta a las plantas venenosas, a las plantas descompuestas, a las que generan, al final de cuentas, las malutilizamos para generar droga o a las sombras preciosas de los manzanos. Sale y se entrega para todos sin hacer ese juicio. Bueno, esa determinación de Dios y de la vida va a ser muy importante también porque es la que va a aparecer justo en tu realidad. Entonces, para poder cambiar debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Por eso el texto es Deja de ser tú. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado vienen de un error. No te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu realidad. Ahorita que estaba pensando en estas personas, el asunto, una de ellas es muy, muy religiosa y no ha podido contestarme al planteamiento de deja de pensar con las leyes de Dios, piensa con las tuyas. Arriésgate a esa posibilidad. Porque si tú obedeces a Dios, está el miedo que le tienes que si lo obedeces estás pensando que ya, pues que te regalará el cielo. Arriésgate a tus propios pensamientos. Si te equivocas, a lo mejor no está el cielo, pero a lo mejor hay mucho más que eso. A lo mejor está, como lo vamos a demostrar con este texto, la responsabilidad de generar la realidad en este momento, de asumir esa brutal y maravillosa responsabilidad de vivir la vida que yo determino con mis creencias. Bueno, pues ese es el cambio que hay que hacer. Entonces, no te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Es mucho más fácil pensar que es el gobierno, la 4T, el coronavirus, el destino, el apocalipsis, lo que tú quieras, pero tú te quedas con tus manitas limpias como buena víctima diciendo, pues yo no he cooperado con esto. Todo el tiempo estamos cooperando con todo lo que aparezca, porque es la realidad que has creado. No vamos a negar la realidad, todo lo contrario. Vamos a buscar cambiar los pensamientos y las bases para generar esas nuevas posibilidades. Este es un poquito largo, así que ten paciencia, por favor. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando, yo agregué ahí, o midiendo, las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y de la materia. Lo que está pasando en la realidad en términos de energía y materia se ve afectado por el observador. Solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. Entonces en la cuántica no hay una aparición de un electrón hasta que yo digo puede aparecer aquí y ahí aparece. Puede aparecer acá y acá aparece. Puede aparecer en los dos puntos y eso sucede. Solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. Antes de ser observada, entonces no está. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador, que es la aparición del elemento físico en el espacio-tiempo a partir de que el observador la observó. Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico, porque puede aparecer en todos los puntos, en cuál va a aparecer donde el observador ponga la atención. Con este descubrimiento, mente y materia y realidad ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Ya no es lo que te decía con los newtonianos, que yo solo soy testigo del proceso de movimiento de este carrito.
Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva, la de mi yo, ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. Eh, Ayer había una junta súper aburrida con mis compañeros maestros de los cursos tradicionales de las preparatorias donde trabajo. Y bueno, este es un comentario personal que yo llamo sordos, el punto era sordo. El planteamiento fue cómo conseguir que los chicos se comprometieran a hacer los trabajos que les pedimos en las materias. Y entonces, pues con un cuestionario, con una cosa audiovisual, bajándoles puntos, subiéndoles puntos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando pidieron mi participación, yo dije que eso dependía no solo en los alumnos, sino en cualquiera de nosotros, de quiénes somos. A partir de quién soy, es que se hace la realidad en mi existencia. Si una persona entra al metro y no coloca el boleto, sino se brinca el boleto, yo soy testigo, aunque yo le diga a esa persona, es difícil que yo modifique la realidad. ¿Por qué? Pues porque soy un usuario más, seguramente él incluso no me hará caso, me votará, a lo mejor hasta se pone violento. Si ese acto lo ve un policía, el policía, al saber que es el policía, cuando él dice yo soy el policía, entonces modifica la realidad y le diré a esa persona, oiga, usted no puede hacer eso. Va a estar detenido, tener una multa o regrese o lo que sea. Pero gracias a que él es el policía, puede modificar en este solo ejemplo esa realidad. Si esto lo hiciera uno de mis hijos, y yo sé que soy el padre de uno de esos hijos, yo puedo corregir esa situación. Entonces lo voy a hacer por la determinación que tengo de quién soy. Hace un rato en el transporte público, subí al transporte público ya en una de las paradas del transporte. Yo no me di cuenta que el chofer estaba arreglando algo de su máquina, de su carro. Y entonces cuando yo subí, me fui a mi asiento y ya, después subió el chofer y arrancó. Claro, pude haberme levantado e ir a pagar mi transporte. Dije, lo voy a hacer al final. No tengo problema, al final le digo y ya, porque traía unas cosas cargando, porque el piso estaba mojado. Y entonces una pareja que se bajó antes de mi destino, la chica volteó a verme porque seguramente cuestionaron entre ellos si lo iba a pagar o no. Entonces, no sé, a lo mejor el chico dijo, mira, qué chingón este güey se ahorró el pasaje y la chica dijo, ay, no, pues su ética o lo que sea. Como yo sé quién soy, no quiero, lo pongo solo para, no me gustaría como adornarme. Si yo determino que que está bien ahorrarse 7 pesos el día de hoy, si determino que yo fui más listo porque me colé, si yo determino que qué padre que pude burlar mi pasaje y hasta me siento orgulloso como presumiendo ante los demás pasajeros que yo hoy viajé gratis, eso va a generar mi acción. Eso, si yo digo, me burlé, lo logré, me ahorré 7 pesos, soy más chingón, soy una persona inteligente, entonces hoy no pago mi pasaje. ¿Ven? La determinación fue, no tengo obligación, este güey se apendejó el chofer y yo le gané. Él se apendejó y yo le gané, entonces yo 7 pesos a mi favor. Y esa experiencia tendría. Me bajé del autobús y no pagué. Si yo subo con las mismas condiciones y digo, al bajar le pago, y cuando se acerca mi punto de llegada, yo me levanto y le digo, oiga, cuando yo subí usted no estaba aquí, entonces no le pagué, aquí está, subí en tal lugar y me cobra, eso viene determinado por quién soy yo. Viene determinado porque soy un tipo civilizado, agradecido con el servicio, que sé que las cosas valen y que hay que pagarlas, que ese traslado de punto A a punto B cuesta, que hay alguien que gana, por mínimo que sea, gana, que ese es su trabajo y que ese es su esfuerzo y que se está esforzando por cumplirlo. Si yo tengo esas determinaciones, entonces yo tengo ese punto de realidad. Yo me acerco
y pago. Lo voy a dejar muy cuántico y no te voy a decir cuál de las dos hice. Lo dejo en tu observador. Si quieres, sería interesante que me comentaras cuál de las dos acciones crees que hice. ¿Me levanté y pagué o me bajé sin pagar? Pero cualquiera de las dos que se haya cumplido en este proceso cuántico estuvo determinado por quién soy. Si soy medio gandalla, evidentemente entonces no pagué. Si soy un tipo ético, civilizado conmigo mismo, porque no había testigos, nadie más habría dicho, oye, ese no pagó, ni el chofer se había dado cuenta, entonces tuve también ese resultado en mi realidad. Ok, cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en el camino de vivir la versión ideal de tu vida y convertirte, que esa es la invitación de este texto y de este compartir, convertirte en la versión idealizada de ti, la mejor versión de ti, el punto más alto para el que crees que tus capacidades dan. Ese es un compromiso que hay que alcanzar en la existencia, que hay que alcanzar dependiendo las bases que te han formado. Si en tu vida pensaste, hace poquito con mi queridísimo compañero, con Angelito, Carbellido discutíamos si, bueno, no discutíamos, estábamos estableciendo el mito de Sísifo y un poco de la filosofía de Albert Camus con respecto a que es absurdo. Y yo le dije que ahí hay una trampa con los que se la creen con respecto a Camus, porque además él quizá también se quedó ahí, habría que revisarlo de nuevo con cuidado, pero no se atrevió a darle a mojarse, como dirían los españoles, a comprometerse. El asunto es que a la vida le da lo mismo. Si yo soy sacerdote católico y cumplo misiones en la India, o soy dealer y vendo droga en los Estados Unidos, a Nueva York, contamino la ciudad de Nueva York con mi droga. A la vida le da exactamente lo mismo ese proceso. No tiene esa moral para cuestionarse nada. Y cualquiera de los dos procesos es absolutamente absurdo, porque el más millonario de este planeta en este momento se va a morir como el más jodido de los personajes que están acá en un parque, como un alcohólico empedernido que también se va a morir. Es exactamente lo mismo y para cualquiera de las dos diferencias de estos caminos, la vida se presenta como algo absurdo en cuanto a lo que consigas. Ok, ¿para quién no es absurdo? Para mí. Ese es el proceso. ¿Quiero vivir la aventura de destruir mi existencia en las drogas? Venga, pues ahí aparecerá. No, quiero llegar y ver esta posibilidad, diría Heidegger, el Dasein, ¿no? el elemento donde fui arrojado, eyectado, proyectado. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta pared en blanco? ¿Estrello mi cabeza hasta desangrarla porque estoy preso? O guardo mis cosas e intermitentemente salgo a la vida y vengo a descansar, o le pego cuadritos con los recuerdos de la gente que me ama. ¿Qué haces con esa determinación? ¿Qué haces en ese espacio? Lo guardo, lo vuelvo íntimo y traigo aquí a la mujer que amo para nuestras tardes o noches de pasión física. Tú decides, ¿ves? ¿Qué experiencia quieres vivir? El asunto es que esa experiencia, aquí sí ya dejémonos de pendejadas y de infantilismos, es tu total y absoluta responsabilidad. No importa la edad que tengas, no importa el contexto social, económico, filosófico del que provengas. El campo cuántico, el campo de posibilidades, no responde a lo que queremos. De hecho, en las conversaciones con Dios viene muy claro. Si le dices a Dios, quiero dinero, Él te da la experiencia de querer dinero. Y como además es brutalmente poderoso, te manda esa experiencia a tope. Entonces te va a poner hasta la madre de querer dinero. Y cuando tú reclames, cabrón, no me escuchas, quiero dinero, Él te va a decir, güey, estás llenísimo de querer dinero. Tú quieres la experiencia de querer dinero, pues esa es la que tienes. Y entonces ahí, ay, cabezón, hay que rectificar y reacomodar muchas cosas. Bueno, entonces el campo cuántico no responde a lo que queremos, no responde a nuestros deseos, sino a quién estamos siendo. No responde a lo que deseo, sino a quién estoy siendo. En la mañana estuve un rato, 40 minutos tal vez, en lo que está determinado como mi familia, como la primera familia nuclear que elaboré, de donde están mis amados Jorge y Rodrigo. Es decir, estuvieron Jorge, Rodrigo, eh,
la mamá de ellos y yo, en estos 40 minutos platicando cosillas ahí, pues. Eh, yo estoy muy contento, muy satisfecho, muy enamorado de la relación que tengo con mis hijos, con Jorge y con Rodrigo, en diferentes niveles, en diferentes colores con cada uno de ellos, por sus personalidades, sus determinaciones existenciales, pero al final de cuentas me parece que en común está la honestidad, la verdad, el amor trascendente, el interés genuino de uno por otro, la experiencia de escucharlos, que para mí ha sido maravillosa. Bueno, cuando yo voy con ellos, no voy con el deseo de ser un buen papá. No, porque entonces no tendría eso. Incluso si yo voy con el deseo, quiero ser un buen papá, lo que voy a tener es la experiencia de querer ser un buen papá. Entonces es muy probable que me encuentre ya cuando estoy con ellos con carencias, con carencias, con que algo falta para que yo complete el proceso de ser un buen papá. ¿Por qué? Porque lo que quiero es alcanzarlo. Y cuando quiero alcanzar algo, la experiencia que recibo es la de querer alcanzarlo, no la de logro, sino la de querer alcanzarlo. Entonces seguro aparecerían carencias. Como ya no tengo ese proceso con ellos ni esos resultados, como yo entonces cuando voy con ellos, por lo contrario, cada momento que estoy con ellos en esa experiencia, me regreso agradecido de la vida, me regreso pleno, me regreso contento, siempre aprendo algo, siempre encuentro un gesto con el cual mostrarles que los amo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso viene determinado de quién estoy siendo. Estoy siendo atento, estoy siendo escucha, estoy siendo solidario, estoy siendo honesto, estoy siendo congruente con lo que siento por estos dos seres, ese es mi resultado. Y entonces hoy, que no era una cita, que fue un asunto relativamente coincidente de los cuatro, yo salgo con una experiencia verdaderamente maravillosa con respecto a ellos dos. Y justo también con la misma con respecto a la mamá de ellos, porque también en mis determinaciones está que esa relación ya fue, y que ya es otro proceso, que incluso ya estoy en un proceso de decir, mira, la mujer con la que estuve casado hace tiempo es así, es asado, de comprensión en muchos otros sentidos, y también tuve esa experiencia. ¿Quién estoy siendo? Bueno, pues un ex solidario, un ex atento, un ex educado, pero hasta ahí, y eso tengo como experiencia. ¿Y qué estoy siendo con mis hijos? Pues un tipo que los escucha, que los ama, que importa manifestarse, sobre todo ahorita pensaba ese, le vuelvo a hacer énfasis en eso, que les escucha, que les tiene paciencia, que les habla con la verdad, que es absolutamente coherente y honesto con ellos. Y eso tengo de experiencia. Entonces, ese es el proceso, así funciona. Por eso dice, el campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Yo estoy siendo un buen padre, sí, porque no estoy queriendo nada, sino estoy trabajando por eso. Pues estoy siendo escucha y entonces tengo el premio de ser buena escucha. Estoy siendo atento, estoy siendo coherente y tengo esos resultados en estas relaciones. Los pensamientos y sentimientos enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. ¿Qué nos da la realidad? No lo que queremos, nos da lo que pensamos y lo que sentimos. La combinación de esas dos estructuras es lo que nos da la realidad. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo cuántico. Así tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías. Seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo. Perdón, aquí se repitió, me hizo trampa la máquina. A lo mejor quieres la abundancia, tienes pensamientos de ser rico, tienes intenciones de ser rico, pero si te sientes pobre, si ya desde el inconsciente vives desde la pobreza, si te sientes pobre, no vas a atraer la abundancia a tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Y lo que necesitamos para que esa experiencia aparezca es que se incorpore, es que se corporice, es que tenga cuerpo. Es que yo quiero comprarme un carrito de Matchbox, un carrito de juguete. Eso es lo que quiero. ¿Lo tengo? No. ¿Qué necesito? Que se incorpore, que mi deseo de querer un carrito esté aquí sonante ya, miren, que tenga cuerpo, que se distinga el cuerpo de mi carrito del cuerpo de mi envase para limpiar vidrios o del cuerpo del bolígrafo.
Eso es lo que quiero en esta distinción. Por eso aparece y se incorporó. Porque ahora, ¿qué sucedió? Solo apareció por mi deseo y porque lo quise, no, sino porque ¿quién fui? Bueno, pues la última vez que fui al supermercado iba un poquito vulnerable y dije, traigo un asunto ahí con mi niño interior que viene lastimado. Se ha portado verdaderamente espléndido, le voy a hacer un pequeño regalo. ¡Pum! Caminando al súper, no iba en la lista del supermercado, aparecen los carritos y digo, güey, le voy a comprar un carrito a mi niño interior que está aquí conmigo, que soy yo mismo, que nos lo hemos ganado. Y no importa que no nos lo hayamos ganado. Hoy es un regalo para él y aquí está incorporado. ¿Quién estoy siendo? Alguien vulnerable, alguien sensible, alguien solidario. En el momento que fui, esos son los valores que le dieron cuerpo, esos sentimientos de vulnerabilidad, de coherencia, de amor, son los que hicieron posible que este carro apareciera. No solo la intención, porque muchas veces he ido al supermercado con el dinero para comprar los carritos y me regreso sin el carrito. Aunque a lo mejor haya dicho, la próxima vez que vaya al súper, la próxima vez que vaya al súper voy a comprar un carrito. No, ni siquiera aparece, es la emoción la que generó el proceso de incorporarlo. En la Kabbalah lo explican también de manera bellísima y pareciera muchísimo en el sentido incluso de las relaciones sexuales. Cuando amamos a la mujer, lo digo desde el hombre que soy en este mundo, cuando amo a la mujer y cuando el sentimiento es quizá muy profundo, cuando estoy buscando una trascendencia más o menos honesta, es que se incorporan los nuevos elementos a nuestra existencia, es que aparecen en ese sentido los hijos. Entonces, ¿por qué no aparece? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. No es forzar los sentimientos, no es forzarlos, no es ponerlos a fuerza, es generar el estado de coherencia, porque muchos coaches te van a invitar a generar la emoción. Entonces, a ver, dilo con fuerza y párate. Y una cosa como mal interpretada en términos de la programación neurolingüística. No es ahí, no es a partir de lo decreto. Y si lo decreto con un grito, y si lo decreto falsificando la emoción, no es ese proceso. Este proceso requiere coherencia. El universo, que somos nosotros mismos, no somos tontos. Yo puedo con una pistola en la cabeza de una mujer decirle, dime que me amas. Y por supuesto que me lo va a decir. Ahora, yo mismo sé que no lo está diciendo cargado de sentimiento. O si lo está diciendo cargado de sentimiento es de temor, de angustia, de miedo ante la muerte, no de amor por mí. A esa es la coherencia a la que me refiero. En términos de la creación cuántica, puedes sentirte agradecido por algo que existe como una posible situación en el campo cuántico. Podemos ya agradecer la pura posibilidad de que esté, porque bien podría no estar. Ese es un elemento que ya puedo agradecer. Oye, voy a encontrar, voy a encontrar, voy a protagonizar una película. Ese es mi deseo. Ahora, sería muy emocionante que sucediera ese proceso. Sería un colofón importante para mi carrera. Lo empiezo a trabajar, lo empiezo a generar como coherencia, empiezo a lanzarlo al campo cuántico. Ahora, desde este momento, como solo la posibilidad de que eso suceda, ya lo agradezco. Porque la posibilidad bien pudiera no estar. ¿Cómo es que bien pudiera no estar si estuviera yo muerto, si tuviera 4 años, si fuera astronauta en lugar de actor? Y aún así, fíjense que ya empecé a generar unas que podrían aparecer. Estoy muy cerca de que aparezca porque tengo madurez, porque tengo conocimiento, porque he trabajado, porque tengo experiencia, porque estoy en el medio. Entonces estoy verdaderamente cerca de que aparezca. Las posibilidades están muy cerca. ¿Qué sucede si las empiezo a agradecer? La pura posibilidad de que suceda ya la empiezo a agradecer emocionalmente. Se genera una coherencia que va a potenciar mis sentimientos para que eso suceda. A eso está refiriéndose. Puedes sentirte agradecido por algo que existe como una posible situación en el campo cuántico, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, estás pasando de la causa y el efecto de la antigua física, que es querer algo del exterior que produzca un cambio interior, querer verlo en la realidad para que se produzca el cambio en mí. Es decir, una vez que yo haga esa película, voy a pensar que soy un actor exitoso. El proceso es el contrario. Soy un actor exitoso. ¿Por qué? Por los valores con los que trabajo. Y este actor exitoso entonces manifiesta una película exitosa. Ese es el proceso. Soy
para tener, no tengo para ser. A causar un efecto. A ver, regreso para leértelo en orden. Dice, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, estás pasando de la causa y el efecto, querer que algo del exterior te produzca un cambio interior, a causar un efecto. Cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el exterior. Ahí está la clave. Cambiar algo en tu interior para producir un efecto en el exterior. Si pude haber sido un papá que no escuchaba a sus hijos, tendría los resultados de ese proceso, porque así aprendí. Como hoy interiormente modifiqué ese cambio y escucho con mucha atención y con mucho amor a mis hijos, ese cambio interior, ese cambio en mí, ha producido un efecto exterior y es nuestra maravillosa relación, nuestra relación empática, solidaria, etcétera, como ya te la dije. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando soy lo que deseo y deseo lo que soy, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Este es muy claro, solo le agrego con un ejemplo. Vengo de 3 citas con distintas personas en las que las 3 personas me dijeron con fecha quedamos en algo. Estas 3 personas, ninguna de esas 3 personas que ahorita tengo en mente cumplió lo que dijo. Y las 3 establecieron el sábado en la mañana, sí voy a ir y sí lo vamos a hacer, tal fecha, tal situación. Ninguna de las 3 lo cumplió. Ahorita que estoy pensando en esas 3 personas, sus resultados no me sorprenden para nada, porque las 3 en determinadas situaciones y lo que tú quieras, las 3 están en crisis, leves o mayores, como sea. Pero digo, tiene mucho sentido. El universo está manifestando. Seguramente dijeron estas 3, quiero una oportunidad de tal cosa. Vida, mándame una oportunidad de tal cosa. Aparece la oportunidad, pero después no te comprometes con esa oportunidad. No se hace lo que tú estás diciendo, no te haces responsable. Y entonces digo, cierto, ahí están sus resultados. La manera en la que se siguen moviendo está porque no fueron capaces de decir, hoy sábado 21 hago esta cápsula, hoy la hago, y si no, venga, retomo conmigo, establezco, pero la hago mañana o le pongo una nueva fecha, eso no importa, pero se hace. ¿Por qué? Porque dije yo, porque es coherente, porque ese soy yo, porque es lógico con la determinación de quién estoy siendo. Ese es el proceso para revisarlo con nosotros mismos y el cual cambia al final de cuentas los resultados. Está hermosísimo este. Y además, busquemos esa ganancia, dice, si además tus palabras son coherentes con tus acciones, detrás de ti hay un poder inmenso, que no es el de nosotros mismos, sino ya es el del universo en su etapa de creación. Un estado del ser, un modo de ser coherente, escucha, amoroso, inteligente, etcétera. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional. Víctima o héroe, dice uno de los charlistas de internet. ¿Quién eres? ¿Eres víctima o eres héroe? A un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Esa manera de estar reaccionando constantemente o de la misma manera ante las situaciones de la vida ha determinado mi personalidad. Y entonces, a diferencia del padre que fui en la niñez de mis hijos, que era un padre que causaba temor y enojo y angustia porque era un enojón, hoy no está esa posibilidad. Hoy mis hijos se pueden acercar a mí en la posibilidad que sea. Me decía uno de ellos que el otro día con sus primos llegó el papá de uno de los primos y los primos se pusieron, enseguida se sintieron incómodos, se sintieron cohibidos, dejaron de hablar del tema, el papá cumplió su función de adulto, saludó y se fue. Y me decía mi hijo, y yo pensé, imaginé que tú llegaras y me gusta mucho mi relación contigo porque te juro que no sería para mí incómodo. Si tú llegaras, yo seguiría hablando de lo mismo. Si estuviera tomando una cuba, me seguiría tomando la cuba, no la escondería, porque sé que contigo no hay ese proceso, que viene desde otro lado, que puedo hablar contigo de lo que sea. Ese es el cambio que ha generado interiormente para tener resultados nuevos en la realidad. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, sí, cuando no podemos superar el modo en el que nos sentimos, nunca cambiamos. Atención, porque una de las relaciones importantes de mi vida se terminó porque ella me decía, es que son mis sentimientos. Yo un poco ya con este conocimiento le decía, es que los sentimientos no son necesariamente reales porque vienen basados
de tu determinación. Tú te estás sintiendo así porque traes una estructura anterior a eso. Si modificas esta estructura, vas a modificar el sentimiento. Y no pudo salir de ahí. Y entonces digo, no, pues es que si me siento así, y hubo una todavía peor, ay Dios santo, una fantasía donde una vez alguna me dijo, es que creo que me engañas. Y yo todavía con todo cinismo le dije, va, pues ¿qué sucede? Pues yo te invito incluso a que compruebes tu creencia. Yo absolutamente seguro de que no estaba pasando ese proceso. Y entonces, evidentemente no lo iba a poder comprobar porque no estaba sucediendo. Sin embargo, cuando ella me lo dijo, ¿sabes qué? No puedo con este presentimiento de que me estás engañando. Vamos a parar la relación. Güey, de veras, por un presentimiento que no tiene ninguna realidad porque te estoy diciendo, ok, con quién a quién coqueteé, con qué sucedió, etcétera, etcétera. Es una cosa de tus traumas interiores. A partir de ahí vas a determinar esa posibilidad. Estás diciendo como que, oye, creo que un día me voy a morir, entonces mejor me mato de una vez, porque ya me quedó, de pronto presentí que un día la vida se va a acabar. Tengo 35 años, soy una mujer muy fuerte, pero un día esto presentí que un día me voy a morir, entonces adiós, me voy a matar de una vez hoy en la tarde. Esa idiotez estás haciendo, bueno, pues la hizo. Ok, cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Sé que esto puede ser profundamente sacudidor para ti. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos, trascender el sentimiento, revisar que el sentimiento es consecuencia del acto y de cómo estamos viendo la realidad. Por más duro que parezca, por más brutal, por más que ahí esté, lo he vivido, que nos ahogue, he tenido ganas de matarme, te lo digo literal. Si no me doy el espacio para revisar mi sentimiento y revisar mis bases, de dónde vienen mis bases, la voy a joder. Dice en términos amorosos el maestrazo Joaquín Sabina que a veces no sabes lo que ganas cuando pierdes una mujer. Ahí está la visión del mundo. Pierdo la relación, bueno, pues sí, sin duda es doloroso, etcétera. Pero seguramente en términos de la vida fue importante que la perdieras y no sabes cuánto estás ganando cuando pierdas esa relación. Ganarás mucho más que lo que estás dejando ir. Pero si no eres capaz de colocarte ahí y te quedas con el engaño del sentimiento, pues puede ser incluso que hasta el suicidio te esté esperando. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Cuando la señora que te hablaba de que le preparé su guiso cambie sus sentimientos tradicionales de pensar que algo le falta, ella podrá decir, wow, qué guiso tan rico, tan sencillo y tan fresco. Qué manera tan linda de que estos tres sabores combinen. No le hace falta nada, porque estará entregada a su realidad a partir de que modificó sus bases, en este sentido incluso sentimentales. ¿Qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios, basándonos en un recuerdo del pasado? Esto le llaman proyectar el futuro con la experiencia del pasado. Seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ocurra. Yo esto lo viví de adolescente, lo hice de adolescente, me empezaba a enamorar y como sabía que el proceso de terminar la relación era doloroso, entonces me adelantaba. Y las chicas me decían, güey, pero si estamos muy bien, estamos en el mejor momento de la relación. Pues sí, pero es que como ya sé que se va a joder, entonces mejor me adelanto. Ahorita que me duele 5, porque no quiero que me duela 10. Era absurdo, era totalmente estúpido, porque venía basado en la experiencia anterior, en la experiencia del pasado. Ahora, el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Todos los hombres se engañan, todas las mujeres están neuróticas. La próxima relación que pudiera ser maravillosa, te la vas a perder porque vienes contaminado del proceso anterior, vienes contaminado del pasado. Y no solo tú en tu estructura mental, en realidad tu cuerpo ya biológicamente te lo está pidiendo. Acabo de pasar algo, tengo ahí que resolver con cierta información porque dos personas muy, muy queridas me estaban hablando, una de ellas fuma y la otra consume dulces, pero ambos coinciden en una angustia. Es que el asunto es que no tengo hambre ni tengo antojo del cigarro. Sé que a determinada hora hay un proceso ahí que empiezo a buscar. Es esa angustia que seguramente viene marcada de una situación infantil traumática. Están trabajando el futuro, el mañana, cómo van a solucionar su día, su angustia de mañana con cigarro o con dulces, a partir de una experiencia
que viene del pasado. A los dos, señores, terapia, a trabajar ese proceso, a destapar esa angustia para que el futuro se modifique. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, de modo hay que estar ahí, e incluso riesgo. Exige un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo. Todo es ganar y ganar y ganar. Y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuanto menos y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. Es que el diseño es bellísimo. Dios, la vida es una cosa verdaderamente maravillosa. Empiezas a practicarlo y te vas volviendo un experto. Como en cualquier situación, aprendiste a manejar, sabes leer. Hoy no te preocupas si sabes leer. Lees y entiendes. El nuevo estado del ser, lo que estás determinando para ti, que tiene que ver con tu conciencia, crea una nueva personalidad. Y una nueva personalidad produce una nueva realidad personal. El papá borracho de Jorge, a partir de los cambios internos, ya no es el papá sobrio de Rodrigo. Hoy, al paso del tiempo, cuando convivo con los dos, empieza a generarse ese nuevo papá. Quizá el de Rodrigo es el mismo porque ya no he vuelto a beber y el de Jorge empieza a modificarse. Ya, él tuvo en su infancia, ni modo, ahora él tendrá que resolver ese proceso. ¿Qué significó ser chavito, ser niño y tener un papá borracho? Desde que tiene 15 años, menos en realidad, 10, 12 años, no ha vuelto a tener un papá borracho. Entonces, hoy él vive la experiencia de ser un adulto joven sin un papá borracho. Él tendrá que modificar su perspectiva en ese sentido para establecer el futuro, porque se encontró con un nuevo estado del ser. Para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, de estar atrapado y ser víctima de mis sentimientos o de mis viejos pensamientos, despídete de la causa y el efecto. Tal produce tal. Y acepta el modelo cuántico de la realidad, la posibilidad de que donde yo observe ahí va a aparecer. Elige una posible realidad deseada. Elígela. Vívela con tus pensamientos y sentimientos y siéntete agradecido por ella antes de que se materialice. Ahí está el punto. Yo te voy a compartir, bueno, la de mis hijos ya está, en realidad con mis amigos ya está, te puedo compartir hoy tres. Una con mis compañías teatrales, el punto es de pronto cuando aparece esa elección de decir quiero andar en Europa con estos chicos trabajando en las dos compañías a las que pertenezco, revivo la emoción, genero la posibilidad de estar ahí y lo suelto. Ya, se encargará el campo cuántico. La otra en la relación de pareja. También creo que estoy aprendiendo muchísimo, estoy en un punto maravilloso, estoy potenciado como ser humano. Venga, universo, ya sabes qué necesito, ya sabes qué me gusta. Ahí está, ahí te lo encargo. Diría en Ratatouille, sorpréndeme. Y eso va a suceder. Y entonces con las, dije tres, pero bueno, solo voy a establecer estas dos. Con estas dos, agradezco de antemano porque están las posibilidades de que sean. Y la otra, un poco más material, un poco más como para pensar que no estoy viajando, en términos de las posibilidades que tengo. El actor que soy, a diferencia del que fui hace 30 años, que todavía ni siquiera era actor, está en otro nivel, maneja otras posibilidades de éxito muy diferentes a las anteriores. La experiencia, la determinación, la vulnerabilidad, el trabajo conmigo, estoy mucho más cerca de ser una pareja mucho más amorosa, comprensiva, coherente que el que fui con el fracaso anterior o el que fui a los 14 años cuando decía, venga, me voy a vengar de todas las pinches viejas. Ok, entonces, aquí está la formulita. La voy a volver a leer por si quieres guardarla, memorizarla, tatuarla. Para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, despídete de la causa y el efecto y acepta el modelo cuántico de la realidad. Elige una posible realidad deseada, vívela con tus pensamientos y sentimientos y siéntete agradecido por ella antes de que se materialice. Ese es el proceso de la corporización, de la realidad. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría,
pero sí que has estado atrapado, si has estado atrapado en una emoción y nunca aprendiste de la experiencia, no superaste esta emoción y la transformaste en conocimiento. Eso psicológicamente es el trauma. Si estás guardado, el trauma no sería otra cosa. El trauma, independientemente de lo que haya sucedido, que pudo haber sido muy fuerte, dice, creo que es Alice Miller, el otro componente de lo que hace una experiencia traumática es, me pasó tal cosa. Bueno, el otro es, ¿qué me dije? ¿Qué me dije de esa situación para que fuera traumática? Platicaba ayer con esta querida amiga, a los 13, 14 años, pues yo era un adolescente, seguramente, digo seguramente porque eso me pasaba, me apenaba mucho que me dijeran que estaba yo muy guapo. Entonces, estás muy guapo, y ay, mira, y además era así como modosito, como tiernito. Entonces, en lugar de disfrutar eso y aceptarlo, me peleaba con eso. Yo decía, no, yo no quiero ser así, no quiero ser así. Y entonces, alguna vez caminando por el centro de la ciudad, un homosexual me empieza a perseguir y digamos que hasta molestar. ¿Por qué me acuerdo con toda claridad de esa experiencia? Porque llegué a pensar que yo tenía la culpa, que el proceso de que ese homosexual me siguiera por las calles del centro histórico era porque yo estaba lindo, porque no era un patán, porque no era un güey que a ver qué traes, hijo de la chingada. No, no, no. Eso yo lo guardé, ¿ven? Entonces están los traumas, pero además lo que nos decimos de los traumas. Si, bueno, me pasó con mi sobrino y con mi propio hijo que un día mi sobrino regala una chamarra a un niño pobre y la mamá lo regaña. Entonces estuvo la experiencia, pero además lo que le dijo, si la mamá en vez de regañarlo le hubiera dicho, hijo, eres admirable, qué maravilla, qué padre que puedas aprender desde, bueno, que sepas que desde tan pequeño puedes dar, eso no hubiera sido un trauma, hubiera sido un elemento de sublimación. Entonces, el propósito del alma es aprender de esa experiencia para adquirir sabiduría. Todos tus traumas son emociones atoradas a las que les hemos puesto una conversación que han seguido estableciendo que sean traumáticas. Soltemos esa conversación para que la emoción siga fluyendo. De modo que tu alma te dice, atención con esto, de modo que tu alma te dice, escúchame atentamente, nada del exterior te hará feliz, te estoy intentando avisar, pero si sigues participando en este juego, voy a dejar de hacerlo. Si sigues aferrado a que quieres que aparezca afuera lo que tendrías que tener adentro, voy a dejar de jugar, voy a dejar de aparecer y volverás a dormirte, zombie, traumado con tus logros materiales. En este caso, te veré cuando tu vida se acabe. Es fuertísimo. Cuando las mismas personas, atención con este también, y las mismas cosas de nuestra vida nos crean las mismas emociones, mi grupo de amigos y la misma situación me generan las mismas emociones, y el sentimiento de que intentamos evadirnos perdura, es decir, no es suficiente, estos amigos, este momento, estas charlas ya no son suficientes y entonces la emoción perdura, tratamos de conocer a otras personas y cosas, cambiamos, o ir a lugares nuevos para cambiar lo que sentimos por dentro. Si esto no funciona, pasamos al siguiente nivel, las adicciones. Cálmate entonces, deja de ponerte como víctima si tus hijos se drogan. Si tus hijos se drogan, mejor asume esa realidad, revisa hasta en dónde tú no fuiste este contexto lo suficientemente importante para atender las emociones de los muchachos, que soy parte de esas personas que no atendí las emociones de mis hijos y por eso están buscando esa emoción ahora en las adicciones. Último, si queremos ser libres, debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra personalidad. Esto es explicado también en muchos textos. Aquí en Master Vidal tenemos muchos de ellos. Asume tus carencias, asume tus tristezas, asume tus emociones, asume tu responsabilidad con decir, soy una persona negativa, me hacen un platillo, me sirven ese platillo para mí y le empiezo a ver los defectos. Tengo una chica guapa, enamorada de mí y empiezo a joderla con celos, empiezo a cancelarle las posibilidades, empiezo a fijarme cómo habla, que no dice bien determinada palabra, que si no lee, que si qué tipo de música escucha. Imbécil, revisa lo que la vida te está dando. Voy a citar de nuevo a Ángel. En el presente tienes lo que tienes y no tienes lo que no tienes. Deja de buscarle allí. Ojalá que haya sido útil. Joe Dispensa, deja de ser tú, Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Muchísimas gracias.